Regístrate en el canal Señora Hermosa. Se suponía que el viaje sería largo, aburrido y lo más desagradable posible. El anuncio no funcionaba y ni siquiera el hecho de que Masa estuviera esperando a su hija de 1 año ablandó el corazón del jefe. María, escucha, ya está sentada en la oficina casi todo el tiempo. Otros ya han cerrado los viajes. Además, no irás al otro extremo del país, sino a solo kilómetros de distancia. 3 horas y ya estás. Y en un par de días terminarás la comprobación y volverás tranquilo a tu próximo viaje de negocios. Prometo enviarte a un lugar cálido y hermoso la próxima vez, tal vez al mar por un par de semanas. Llevarás a tu hija a nadar, tomarás el sol, dijo Sergei Viktorovich, tranquilizándose, acariciando a Masa en el hombro. Desde fuera podría parecer que tienen un romance, pero ni María ni el jefe han experimentado sentimientos románticos tiernos el uno por el otro. Acabamos de estudiar juntos en la universidad, hicimos buenos amigos y hablábamos a nuestra manera, con algunos pequeños momentos de relajación. Sobre todo, Masa tenía miedo de su pequeña hija, con quien permanecieron juntas contra el mundo entero. Intentó convencerse de que su niñera era maravillosa. Su hija incluso llamó a su niñera la segunda madre, lo cual no es motivo de preocupación, ya que este no es el primer viaje, ni siquiera en el último año. Pero la sensación desagradable crujió por dentro cuando se despidió de su hija, se subió al auto, condujo por la carretera, mirando atentamente a lo lejos. Pasaron unos días. Casi todos los asuntos del viaje se completaron y Masa aceptó ir a un restaurante con uno de los gerentes de la empresa, que ella inspeccionó. El director fue considerado e incluso trató de cuidarla. Pero María ya estaba acostumbrada a que los hombres le prestaran atención muy a menudo y sonreía ante todas sus señales de atención. Y de repente su mundo se derrumbó de repente. Vio el que perdió hace 5 años. ¿Tú? Solo ella podía respirar. El hombre, de alguna manera milagrosa, a través de los tragos y la música tranquila del salón, la escuchó y giró la cabeza. No hubo más dudas. Ante Masa, confundida, asustada y nada comprensiva, en la mesa de al lado estaban sentados su marido y su padre, su hija. Se los había considerado muertos durante 5 años y demostraron claramente que su afirmación era incorrecta al enrollar felizmente una porción de la pasta. Ante los ojos de Masa, los miembros del coro recordando los recuerdos que ella había soñado borrar de su propia memoria. Amor tranquilo y romántico. De aquellos que nunca están escritos en libros y nunca cantados en poemas. Nunca pelearon, nunca discutieron, ni siquiera discutieron. Tratando sinceramente de encontrar un compromiso en cualquier tema, Masa y Slava eran la pareja perfecta. Slava incluso los cuidaba tranquilamente, no tan obsesivamente. Mientras los otros chicos llevaban diamantes a sus novias y los llevaban al mar, él en silencio y con una sonrisa abrió una cuenta bancaria para Masa a su nombre, donde cada mes empezó a poner un poco de dinero de su salario. Dijo que esta era su almohada de seguridad. ¿Qué pasa si algo le sucede a él o a su relación? ¿O algo más? La vida es larga. Es mejor encargarse de todo de inmediato. ¿Fue romántico? No poco. No puedes presumir de tal regalo ante tus amigos, pero Masa recordó cómo su madre corrió hacia la escarcha en ninguna parte con la axila de Masa. Y luego murieron de hambre, por la noche en la estación, hasta que una amable mujer los aceptó. Y la niña entendió lo que le estaba dando Vyacheslav. Seguridad, libertad, elección. Y para ella personalmente, era 1.000.000 de veces más romántico que todos los anillos de oro del mundo. O tal vez coincidieron también que para la propia Masa el paquete de salchichas valía más que el ramo de flores. Y una chaqueta práctica y ondulada es más ventajosa que un abrigo de piel de madriguera. ¿Dónde debería llevar realmente esta madriguera? ¿En las marchas?
Y entonces todavía me quedan botas abrigadas. Pero antes de la boda tuvieron una seria discusión. Masa categóricamente ni siquiera quería pensar en la ceremonia de la boda y todas estas estupideces. Eslavo, pero en serio, ¿por qué es todo esto? Firmemos en voz baja, luego agitaremos los kebabs con Lenka y Kolia y listo. ¿Dónde consigo un vestido blanco? Repitió hasta que las cifras de gastos futuros hicieron clic en su cabeza. Pero Vyacheslav no estaba de acuerdo. No, Masa, así no funcionará. Toda chica merece una boda hermosa. Este es tu día, el día de la princesa. No, la reina. Necesitas un vestido, un peinado, ¿qué más hay? Agarró a Masa de la mano y, golpeándose la nariz, dio vueltas por la habitación. Zapatos de cristal. No, esto es de otro cuento de hadas. Zapatos normales, pero los más bonitos, con pedrería. Y un restaurante con invitados, y un fotógrafo es imprescindible. Y las niñas de Los Ángeles, es gratis. Le pediremos a la sobrina que tire las rosas. Todas las seguridades de que Masa no soñaba con un vestido y vacaciones y preferiría pasarlas en una cocina nueva en su pequeña casa fueron rotas por los deseos repentinamente citados de Vyacheslav. ¿Y dónde los acaba de encontrar? Lo único que Masa pudo reducir significativamente fue el número de invitados y el restaurante. Bueno, el vestido es, por supuesto, blanco, ella se llevó una falda sin mangas, simplemente un vestido de noche clásico. Pero el fotógrafo se quedó. Y realmente tomó fotografías de jóvenes desde diferentes ángulos durante toda la noche. Qué agradecida le estaba Masa, especialmente después de aquel trágico incidente. 3 días después de la boda, Eslava se acercó a Masa, cerró los ojos con las manos y le preguntó si le creía. Masa creyó, pero al escuchar la idea se horrorizó. Hay un tema real ahí. ¿Tanto dinero? Incluso creía haberlo oído, sinceramente. ¿Te imaginas? Simplemente adelanta al coche. Y tenemos 3 de mis sueldos en nuestras manos. 3. Después de varios viajes, podrás comprar ese camión que te gustó y seguirá abierto a tu negocio como querías. Tendré otro conductor conmigo. Conduce 2 días en total. Pero es peligroso, Masa estaba indignada. Hay tantos casos. Los conductores con un soporte para la cabeza y sin coche, sin dinero, ¿y aún así deberían hacerlo? Quizás, bueno, Slav, tengo miedo, estoy preocupada. ¿Qué estás haciendo, cariño? No entre en pánico antes de la fecha límite. Después de todo, ¿quién me necesita? Además, yo personalmente no voy a parar en lugares sospechosos y no traeré a nadie. Estaré de acuerdo con la policía y el dueño del auto. Seguirán la publicación de publicación en publicación, si vienen a ayudar. Hay una persona seria allí, no lo pienses, conoce su negocio y tiene dinero. Masa, al escuchar toda esta corriente de deleite, tuvo que estar de acuerdo. La acompañaba un marido con el corazón apesadumbrado, al que le pedían que la llamara cada hora o al menos le enviara un mensaje de texto informándole que estaba vivo y ileso. Eslava solo se rió en respuesta y besó la nariz y la coronilla. El extraño la llamó y le dijo que bebiera más té y que no se involucrara con salchichas por la noche. Masa estaba muy preocupada y hipnotizó el teléfono sobre el tema de la llamada y se estremeció ante cualquier crujido. Incluso mezcló coñac y valeriana, con la esperanza de calmar un poco sus nervios. Pero no ayudó. Y las llamadas de su marido, que sonaban como había prometido, ahora cada hora, no tanto por responsabilidad y ganas de escuchar a su amada esposa, sino porque, angustiados por ella, ya no la ayudaban. Ella quería decir, no te distraigas, sigue el camino. Pero la incertidumbre asustó mucho más. Pasó un día,
luego una noche. Por la mañana, Slava la llamó, le advirtió que le tocaba conducir el coche y se apagó. En la zona del almuerzo, arrojó una foto del almuerzo como prueba de que no tenía hambre, y desapareció. Masa lo llamó a un número sin respuesta. Sabía perfectamente que su marido no bromearía, especialmente con esas cosas. Se dio cuenta de que algo había pasado, pues tuvo miedo hasta el inicio de este viaje. Por la noche, Slava no respondió, el teléfono de su compañero estaba en silencio. Pasada la medianoche la llamaron. María, ¿tu marido es Vyacheslav Ivanov? ¿Lo entiendes? Masa no entendió algunas palabras debido a la interferencia en el teléfono, y la siguiente frase la hizo caer al suelo. Contraté a su marido para conducir el coche. Parece que tenemos algunos problemas contigo. Me acaban de llamar de la policía. La policía encontró el cuerpo de uno de los conductores. El coche, al igual que su Vyacheslav, desapareció. La policía los está buscando. Estamos trabajando. No te preocupes. Después de todo, esto es de mi interés. Si sabes algo, por favor contacta conmigo a este teléfono. Masa asintió y luego, recordando, susurró en voz baja, sí. Y el interlocutor se apagó. El cuerpo fue encontrado. Slava desapareció. El cuerpo exhausto todavía se apagó de la terrible pesadilla. Masa cayó en un sueño que poco a poco se convirtió en un sueño profundo y desigual. Un par de meses después, encontraron un coche en el garaje de alguien, desmontado hasta el último tornillo. Pero, lamentablemente, además de que algunos desconocidos llevaron el coche al análisis, el propietario no pudo sacar nada del garaje. El lugar donde desapareció Slava sigue siendo un misterio. Seguimos buscando. El joven policía consolaba a la víctima y le entregaba a Masa un paquete de toallas de papel. Pero para ser honesto, en general, es obvio que hubo un ataque. Un conductor ha muerto y Vyacheslav lleva 3 meses desaparecido. Probablemente no haya posibilidades. Extrañar a la persona desaparecida significa que los delincuentes se han deshecho de las pruebas. Masa no pudo soportarlo. Estaba harta del oficial justo a los pies del oficial. Ella estaba muy enferma en ese terrible momento. Pero Masa estaba segura de que todo se debía a sus nervios. Ella no come, no duerme, por lo que su cuerpo está alborotado. Y se estaba rebelando por una razón completamente diferente. Cariño, estás embarazada. Y ya han pasado semanas. ¿Por qué no te levantaste más temprano? Vamos, rápido, haz las pruebas. La linda anciana, la ginecóloga, le sacudía los brazos. ¿Qué semanas? Masa no entendió, confundida por semejante noticia. ¿Estás embarazada? ¿O no lo sabías? Miramos a nuestro alrededor, sí. El ginecólogo quedó muy sorprendido. Sí, de alguna manera. Verá, mi marido desapareció sin dejar rastro. Estaba un poco fuera de control. Ese mismo día, Masa fue considerada tranquila y pacíficamente y colocada en un lugar seguro más cerca de su lugar de nacimiento. También tranquilamente dio a luz a una niña en el supuesto término. El bebé se llamó Alicia. Desde entonces, la vida de Masa se ha dividido entre cuidar a su hija recién nacida, buscar marido y vivir. Simplemente viviendo. Había que alimentar al niño, vestirlo y criarlo. Masa era suficiente para cualquier trabajo que pudiera realizar. Al principio, escribía textos en pedidos por 1 centavo. Luego intentó escribir algo ella misma. Y después de un tiempo, la exalumna la ayudó a conseguir un trabajo en la misma empresa, donde Masa trabaja hasta el día de hoy. Construyendo una carrera desde un simple inspector secreto hasta un auditor profesional.
¿Cuántas noches pasó en la cama? ¿Cuántas veces intentó terminar todo de una vez, pero se detuvo solo por el bien del bebé de su hija, que resultó ser prácticamente una copia de su padre desaparecido? Y ahora, después de 5 años, cuando finalmente decidió vivir por sí misma, de repente vio a su marido muerto. Se veía bien. Un poco de mal humor. Sentado en la balanza, vestido elegantemente, con el aspecto de una persona que busca en lugares similares no solo para las fiestas más importantes, sino también para el almuerzo. Toda su apariencia como si dijera, tengo éxito, tengo todo lo que tú no tienes. Junto a él había una mujer linda, con joyas caras y zapatos de una marca de moda. Masa se sorprendió. Su marido está vivo, pero está con otra mujer. ¿Cuántas veces ha visto historias similares en la televisión? El marido desaparece, va a buscar pan y luego resulta que acaba de irse. ¿Izquierda? ¿A propósito? Se fue. Él escenificó la muerte. Tu nombre es Masa, ¿verdad? Yo, te recuerdo, dijo Vyacheslav, como si no hubiera notado su mirada salvaje. Solo que antes eras más ligero, al parecer. Te recuerdo, dijo Vyacheslav, como si no hubiera notado su mirada salvaje. Solo que antes eras más ligero, al parecer. Te recuerdo, dijo Vyacheslav, como si no hubiera notado su mirada salvaje. Solo que antes eras más ligero, al parecer. Te recuerdo, dijo Vyacheslav, como si no hubiera notado su mirada salvaje. Solo que antes eras más ligero, al parecer. Te recuerdo, dijo Vyacheslav, como si no hubiera notado su mirada salvaje. Solo antes. Finalmente guardó silencio, notando que la mujer no reaccionaba ante su tono alegre. ¿Qué significa? Masa casi susurró. ¿Qué significa? Recuerdo. ¿Sabes siquiera que he vivido estos años y estás sentado en un restaurante con una señora aquí? Chica, seas quien seas, por favor guarda silencio. En primer lugar, todavía no estamos en el bazar, pero sí en un lugar decente. Y en segundo lugar, mi marido, Vyacheslav, perdió la memoria hace 5 años. Pero recientemente empezó a recordar algunos momentos. ¿Verdad, cariño? De repente se unió a la conversación una mujer con un anillo. ¿Marido? Y está bien que ya esté casado. Masa gritó insoportablemente y finalmente dejó de comprender lo que estaba pasando. Oh, entonces sabes quién soy, ¿verdad? Slava se mostró ilógicamente encantado y cedió. Masa se sorprendió. El resto del negocio era el director de la empresa con la que llegó al restaurante. Prefiero huir del desastre inminente lo antes posible, antes de pagar la cuenta del señor. Sí, lo sé. Eres mi prometido desaparecido, hace 5 años, mi amado esposo, que juró estar conmigo en el dolor y la alegría. Aquí. Como prueba de sus palabras, Masa juró a la pareja con su pasaporte, que estaba abierto en la página del registro de matrimonio y las fotografías de la boda que se encontraban allí. Llevo esta foto, como dicen, en memoria de mi amado esposo. Y ha estado haciendo eso todos estos años. Masa estaba enojada consigo misma. Cuando vio sus propios datos en el pasaporte y la foto de matrimonio de otra persona, Vyacheslav miró impotente a la que había considerado su esposa legal durante 5 años y se aisló del SOC. Ah, no te preocupes. Una mujer desconocida reaccionó ante el intento de Masa de ayudar. Le pasa a él. Las consecuencias del trauma. Ahora volverá en sí. Por cierto, mi nombre es Lena, ¿y tú lo eres? María, según tengo entendido, ¿no? Puede ser simplemente Masa. Murat llamó a la mujer y ella le dio unas palmaditas a su marido. De hecho, todo resultó no ser tan terrible como pensaba al principio.
Slava realmente no recordaba nada de su pasado, solo alguna información a corto plazo, como caras o frases aleatorias. El primer recuerdo fue que iba por algún lugar de la carretera y de repente una luz lo cegó y tuvo que frenar. Entonces 4 personas saltan del coche que estaba parado. Y mientras Vyacheslav y su compañero intentan recuperar el sentido después de haber sido cegados y golpeados por un freno brusco, son sacados del coche. Se dispara un tiro. Babosa. Slava se da cuenta de que ahora será su turno. Corre sin mirar, solo para llegar más lejos. Entiende que llegó tarde a lo que le golpearon. Al principio solo se siente un ligero ardor en la zona de la nuca. Cae al césped, solo tiene tiempo para pensar, Masa tenía razón. Y luego silencio. Luego resultó que simplemente tuvo suerte. Los pistoleros de largo alcance lo encontraron accidentalmente en un cubo y lo llevaron al hospital, donde lo entregaron a los médicos. Vyacheslav se salvó. Literalmente lo sacaron de esa luz. Se lo contó a los médicos, y luego a la policía, y todo lo que entendió, y luego. ¿Cómo te llamas? No sé. ¿Cuántos años tiene? No lo recuerdo. Dirección de la residencia. Bien, ¿qué es lo último que recuerdas? Slava volvió a contar sobre el accidente y descubrió que realmente no recuerda nada más, por mucho que lo intentara. Los médicos inmediatamente decidieron que la amnesia era el resultado de una lesión en la cabeza. Aún así, la bala en la nuca, en la tibia, no es ni un gramo útil para la salud. Más unas cuantas horas más en el jarro sin conocimiento. Fue declarado buscado. Pero resultó que una persona con tales huellas dactilares no pasó por ningún caso penal. Un mes después, le pidieron cortésmente a Vyacheslav que abandonara el hospital. Vivo, sano, es posible que el recuerdo nunca vuelva, así que adiós. Pero de repente Lena vino a ayudar. En el hospital trabajó como enfermera. Y fue su cuidado lo que finalmente lo puso en pie. Y luego ella simplemente dijo, no hay ningún lugar a donde ir, vayamos a mi casa. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, encajaremos. Y Slava se fue. Al principio vivían realmente exclusivamente como vecinos. En agradecimiento por la cama y la comida, el hombre reparó sus muebles, cambió los grifos y atornilló todas las puertas de las mesitas de noche. Y cuando no había nada que reparar, Lena lo alegró de que su nuevo pasaporte estuviera listo. No sé cómo lo hizo, la verdad. Vyacheslav sonrió con amor, mirando a su nueva esposa. Todos me rechazaron. Dijeron que primero tenían que identificar a una persona y luego redactar los documentos. Pero ella se las arregló. Y besó suavemente los dedos de Lena, lo que casi hizo que Masa chillara. Y luego resultó que uno de los conocidos de Lena era el dueño de un taller de reparación de automóviles, y un mecánico hábil no lo habría molestado en absoluto. Vyacheslav fue puesto a prueba, convencido de que, a pesar de la pérdida de memoria, seguía siendo un especialista de alto nivel y fue contratado felizmente, evitando todas las formalidades innecesarias. Y Slava y Lena intentaron lentamente encontrar los pliegues de su pasado, pero no salió nada de ellos, y luego. No pasó mucho tiempo antes. Después de todo, ¿qué más da lo que pasó entonces, si ahora tenía el real? Y se casaron. Entonces Lena dio a luz a un niño y volvió a hacer algo imposible, ayudar a su marido con el capital inicial y venderle la casa a su abuela. En general, ahora el exmarido de Masa es un hombre de negocios exitoso, un esposo y padre feliz, y no va a cambiar nada en su vida. Y ante Masa, él simplemente, se disculpó. Lamento que haya sucedido así. Apartó los ojos. Tú mismo entiendes que ahora yo tengo mi propia vida y tú la tuya. Al parecer, esto es el destino.
Entonces alguien de arriba quería que Lena y yo nos conociéramos. Respondió a Masa con una pregunta aguda, ¿qué sigue? Masa categóricamente no estaba contenta con esto. Ella, por supuesto, ya había enterrado pensativamente a su marido hace mucho tiempo, pero esto no cancelaba el hecho de que él todavía estaba vivo, todavía amado, de pie frente a ella. ¿Dejarlo ir tan rápido y simplemente? No, ella no podía aceptar esto. Entonces ella decidió llegar hasta el final. Lo entiendo todo. Es tu vida y tu elección, pero... Tenemos una hija, Alice. Tiene 5 años y necesita un padre. Masa bajó los ojos al suelo como si no le importara en absoluto la respuesta de Slava. Pensó un poco, miró a Lena, que estaba aturdida, y asintió. Está bien, no me rendiré con el niño, te ayudaré tanto como pueda. Hasta ahora, era lo mejor con lo que Masa podía contar, y estuvo de acuerdo, ignorando diligentemente los ojos malvados de Lena debido al hombro de su exmarido. Una semana después, resolvió todos los problemas con la mudanza y, llevándose a Alice con ella, Masa ya vivía en un nuevo apartamento en una nueva ciudad para ella. El jefe al principio no quiso firmar la transferencia, diciendo que toda esta estupidez no era así y que tenía que poder dejarla ir, pero Masa fue persistente y tuvo que hacer las paces con ella. El nuevo equipo no fue demasiado amigable. El trabajo se hizo mucho más grande y Alice tuvo problemas con el jardín de infantes, pero... Lo principal es que Vyacheslav finalmente conoció a su hija y demostró ser un gran padre. Como prometió, se comunicó de buena gana con la niña, la llevó a su casa, cuando Masa se fue, la sacó del jardín de infantes y le dio dinero para ropa, regalos y entretenimiento. Y Masa fingió en silencio vivir su sencillo plan. Vyacheslav se vio obligado a recordarla a ella y a su amor a toda costa. Al final, simplemente no fue justo. Masa esperó tanto, se preocupó, sufrió y lloró en su almohada, y él vivió tan fácil y simplemente con otro. Incluso un niño nació con ellos. Conocieron al niño durante otro viaje conjunto al parque de diversiones y él no le despertó ningún sentimiento cálido a Masa. Pero tuve que intentar sonreír y fingir que todo estaba bien. Todo iba bien. Y se estaban mostrando las buenas cualidades de Alice. Inteligente, guapo, una copia de su padre, que leía y hablaba 2 idiomas al mismo tiempo, frente a un niño pequeño, caprichoso y siempre gritador. Pero Slava no se rindió. Repitió una y otra vez que estaba listo para ser amigos, pero no para dejar a su familia actual y salir con Masa. Verás, tal vez una vez antes te amé. A juzgar por la foto de la boda, éramos una gran pareja, pero no lo recuerdo. Pero recuerdo perfectamente cómo yacía indefenso en el hospital, y Lena me cuidó y luego me ayudó. Le debo la vida, y esto sin mencionar que la amo mucho, como mujer y madre de mi hijo. Dijo Vyacheslav, sentado en el acogedor vagón de la cocina, y para ambas mejillas horneando un pastel con carne y borsch. Masa, como una mujer sabia, asintió, sonrió y sirvió otro plato. Pronto, sin saberlo, Slava comenzó a quedarse cada vez más en su apartamento. Después de todo, Masa siempre necesitó la ayuda de los hombres. O la grúa se rompe, o el estante se cae, o los malvados constructores se equivocarán durante la reparación. Solo ella misma sabía cómo estaba sacando esa grulla malvada y no planeaba contárselo a nadie. Y también hubo ayuda de... Porque, bueno, ¿cómo puedo llevarme una bolsa entera de patatas? Él pesa más que yo. Y fines de semana obligatorios con mi hija. Montaron juntos en botes por el parque, fueron al zoológico, montaron en atracciones y bebieron litros de refresco. Slava asistió a todos los eventos en el jardín de infantes y le dio unas palmaditas a Alice, sonriéndole a su amado padre desde el escenario.
En general, el exmarido estaba en el trabajo y constantemente ante los ojos de Masa. Como mujer, sentía que Slava se iba derritiendo poco a poco y ya no mantenía la distancia tan estrictamente como al principio. Ahora no dudó en abrazarla e incluso se abrazó a sí mismo, alegremente reía y bromeaba, le besaba la mejilla a modo de despedida y cuando la conoció, el asedio iba a toda velocidad. La fortaleza estaba a punto de caer. Pero tan pronto como Masa comenzó a pensar que ya era hora, en ese mismo momento, y estaba hablando de un posible futuro, Slava inmediatamente se defendió sordamente y continuó insistiendo en que ama a Lena. La misma Lena que brillaba como un fantasma con el corazón roto en algún lugar de la periferia, incluso en los momentos más felices de la vida de Masa. Y Masa redobló sus esfuerzos, sin dudarlo, insistiendo en que Alice necesita un padre y que ella misma tiene un hombro fuerte y un apoyo cerca. Sabía lo importante que era para un hombre sentirse en el lugar correcto cada minuto de su vida, y se lo dio, sin hablar, pensando en todas las cosas y planes nuevos. Y luego Lena vino a visitar a Masa. Al parecer, finalmente entendió cuál era su plan y decidió devolverla a cualquier precio. Entró al apartamento sin llamar, como si fuera a su casa, en el mismo momento en que Masa salía a dar otro paseo con su hija y Vyacheslav. Escucha, Maimda. Nada de saludos, empezó Lena. Si crees que tus astutos trucos te ayudarán, estás profundamente equivocado. Oh, Slavochka, ayúdame a llevar las maletas. Oh, Slavik, siéntate un poco con Alice. No es una pena cubrir a su hija. Si viniste a regañar, lo siento, no tengo tiempo para esto. Masa respondió indignada y terminó girando los mechones y guardando las tenazas. ¿No da miedo, eh? ¿Y en vano? Así es. Ahora sacarás a tu hija del jardín de infancia, saldrás de la ciudad por los cuatro costados y te olvidarás de Slavik para siempre, ¿entiendes? ¿De lo contrario qué? De mala gana, Masa recordó sus mismas peleas de adolescente y se desmayó. Se parecía exactamente a las afirmaciones del estudiante de octavo grado engañado. De lo contrario, romperé toda tu vida. La gloria es mía, solo date cuenta de esto y no te dejes llevar al pecado. Masa se desmayó. De pie frente a su oponente, tan bien arreglada, bien pintada y con un aspecto perfecto para su marido, se sintió segura y en lo cierto, especialmente en el contexto de la vida claramente desgastada de Lena. Después de todo, no fue ella quien se llevó por primera vez a su marido. ¿Lo romperás? ¿Tú? ¿Y el roto no se caerá? Escucha, únete a este circo y no te avergüences. Slavik no es como un perro que tiene una amante. Lena se estaba mareando un poco, una amiga que ya tenía frío corrió hacia Masa sobre su columna. ¿Crees que no puedo soportarlo? No vale la pena. ¿Sabes lo que tuve que hacer para que Slava estuviera conmigo? ¿Quién lo cuidó después de la lesión? ¿Quién le consiguió nuevos documentos? ¿Quién convenció a la policía de que no necesitaba saber nada sobre su pasado? Lena rápidamente cerró la boca y se dio cuenta de que parecía haber dicho demasiado. Masa abrió los ojos. ¿Lo sabías? ¿Sabía que lo estaban buscando? Por supuesto que lo sabía. ¿Cómo obtuve su pasaporte y todos los demás documentos? Sí, vi los folletos sobre las personas desaparecidas. Por cierto, siempre acaban primero en el hospital. ¿Así que lo qué? Yo lo amaba y él me amaba. Tenemos una familia, un hijo. Nos amamos. La voz de Lena de repente adquirió un fanatismo enfermizo. Masa se asustó mucho. Claramente no parecía una persona adecuada y razonable. ¿Y lo que ella dijo? ¿Pero por qué? Entiendes que esto es un delito. Al menos contra él. Yo.
Nosotros hemos estado llorando por él durante 5 años. Pensé que estaba muerto. Lo enterré. Y está bien, yo. Pero sus familiares. Sus padres, después de todo. ¿Pensaste en ellos por un segundo? Por cierto, ¿cómo fue para su madre sentarse con un grupo de enfermos y esperar a que su hijo regresara y luego enterrar un ataúd vacío? Para que supieras que ella no podía soportarlo. Su corazón se negó a estar triste. Mataste a su madre. Ah, no hagas eso. Él todavía no recuerda nada sobre ti. ¿Cuál es la diferencia? Masa estaba horrorizada, mirando el borde arrugado de él. Y si decides contarle esta conmovedora historia, solo lo molestará. No querrás molestarlo, ¿verdad? Sal de aquí. No eres normal. Sal de mi apartamento. Masa gritó, insoportablemente. Fue demasiado, simplemente demasiado. Sí, claro. Yo iré. Tan pronto como me prometas salir de la ciudad con tu preciosa hija, de lo contrario. Lena no estuvo de acuerdo, colocándose la mano en el cuello. De repente, Masa comprendió claramente que no se trataba de amenazas vacías. El anormal hará todo lo posible para dejar a Vyacheslav solo, especialmente porque ella lo hizo. Sin responder, Masa se sentó lentamente en el suelo, cerrando la boca con las palmas para no gritar ante el horror desbordante. Lena estaba aturdida y, agitándola por encima del hombro, se escondió detrás de la puerta, dejando atrás el vacío sonoro en el pasillo y en la cabeza de Masa. Solo un pensamiento latía en su cabeza. Y Slavik sabe con qué monstruo vive. Por supuesto, en lugar de seguir el sabio consejo, Masa decidió hacer lo suyo. Necesitaba un empujón para tomar medidas decisivas y lo consiguió. Que la loca amenace cuánto obtendrá. Es poco probable que ella vaya a matar a Masa en el sótano con sus propias manos. Y si es así, entonces sus palabras son solo una amenaza. No más. Y Slavik, y ella no lo entenderá. Pasaron el día juntos, como estaba previsto. Alimentaron a los patos en el parque, montaron a Alice en un columpio y comieron helado. Y por la noche, cuando la hija se fue a la cama y los dos se quedaron, Masa se puso lo que llevaba hoy, su ropa especial para el desfile. Sirviendo vino en copas y poniendo música romántica, la misma que sonó en su primera cita, Masa sonriendo y bajando lentamente el cierre del vestido. Para que cayera sobre sus pies. Vyacheslav se lo tragó. Tras pasar por encima del vestido, la mujer se acercó a su marido, le rascó el cuello con los dedos de los pies y se inclinó para besarlo. Él se acercó a ella en respuesta. Y entonces, en el bolsillo de su pantalón, recibió una llamada telefónica. Vyacheslav se alejó bruscamente de Masa y se apresuró a responder. Sí, querida, sí, lo estaré pronto. Llegó tarde con Alice. Sí, espera, beso. Y decidió volverse hacia Masa, que se había quedado congelada con él. Escucha, lo siento, pero no. Simplemente no. Hemos hablado de esto 1.000.000 de veces contigo, pero si es necesario, lo repetiré nuevamente. Amo a Lena, de verdad. Eres hermosa, muy. Pero no vale la pena hacer trampa. Sigamos siendo amigos, ¿eh? Por el bien de Alice. Tenemos una hija maravillosa y no quisiera molestarla. Masa hizo una mueca con los dientes y le contó a Vyacheslav todo lo que hablaron hace unas horas. ¿Sabes que ella te mintió? Todo este tiempo ella sabía quién eras. ¿Crees que las conexiones la ayudaron a restaurar tus documentos? Por supuesto que no. Ella solo sabía tu nombre, apellido, dirección y tarjeta médica hasta la última letra. Ella lo sabía y guardó silencio. Tu madre murió de pena por su culpa.
Apenas me enojé. Nuestra hija nunca pudo nacer, solo porque decidió no contarte nada. ¿Y me cuentas? ¿La que te lloró porque la amas? Masa gritó, sin entender lo que estaba pasando. El dolor, el resentimiento, la tensión tras el miedo abrumador, cayeron de inmediato sobre sus frágiles hombros femeninos, obligándola a hablar, hablar, hablar. Masa recobró el sentido, cortada de la mejilla. ¿Por qué crees que no sabía nada? Lena me dijo la verdad hace mucho tiempo. Incluso antes de hacerle una oferta, no quería volver con extraños que no recuerdo. ¿Mamá? Bueno, es una lástima. Su hijo, que debía haberla amado, se habría enfadado y se habría echado ceniza sobre la cabeza. Pero yo no soy él. Ni siquiera recuerdo a mi madre y no te recuerdo a ti. No recuerdo a nadie de mi vida pasada en absoluto. Si quieres, puedes culparme. Alena, no me toques. Es gracias a ella que estoy vivo. Te llamaré mañana. Probablemente. Vyacheslav se fue, llamó ruidosamente a la puerta y Masa quedó moralmente destrozada y no podía creer lo que acababa de escuchar. Su amado hombre, la persona en la que creía incondicionalmente, con quien planeaba construir un futuro, dijo todas estas terribles palabras con toda seriedad. Él mismo creyó en ellos y se justificó. Y por una de su anormal esposa, porque todo es en nombre del amor. Por primera vez en todo este tiempo, Masa pensó seriamente si necesitaba a Slavik, si era esta la persona que amaba. Daba miedo responder a esto, pero tampoco era muy fácil ignorarlo. Vyacheslav no volvió a llamar al día siguiente. Masa le dijo a su hija que el viaje al cine con su padre se canceló, pero que ya pueden caminar juntos como antes. Alicia estaba encantada. A ella no le importaba en absoluto. No tuvo tiempo de acostumbrarse a su papá. Y ella era una niña inteligente en ese momento, y entendió que algo extraño les estaba pasando a los adultos, y que era mejor no involucrarse con el niño. Vyacheslav la llamó 3 días y una semana después, pero en ese momento Masa tenía problemas más serios que su exmarido, ahora su marido. La iban a despedir. Verá, el estado está muy molesto. Y tienes un niño pequeño, entonces déjalo ir. Luego al hospital, con una sonrisa en el rostro, le habló la jefa del departamento. Masa quiso recordarle que nunca estuvo en el hospital durante todo un mes de trabajo y que no faltó ni un solo día laborable, pero no lo hizo. Simplemente porque ya lo habían decidido desde hacía mucho tiempo y le ofrecieron una manera más o menos segura de irse. Masa firmó la solicitud y en las 2 semanas restantes. Incluso llamó a su exjefe y le pidió que la aceptara nuevamente, pero él dijo que lo haría con gusto, pero ya ocuparon su lugar. Y en otros lugares la rechazaron con diversos pretextos, y la mayoría de las veces parecía que tenía un niño pequeño. 2 semanas después, sin encontrar nada, Masa recibió un. Intentó volver a llamar a la anormal y transmitirle la idea de que ya no reclamaba a Slavica ni a su supuestamente próspera familia, pero el teléfono de Lena resultó estar bloqueado. Y necesitaba comer algo. Y esto sin contar las facturas del apartamento, la ropa, la guardería y otras cosas importantes. Para no quedarse sin hacer nada, Masa volvió a trabajar por cuenta propia. Un buen auditor con una gran pasantía es necesario para todos, incluso sin vínculo con alguna empresa. Por supuesto, pagaron mucho menos. Incluso casi tuvieron que arrancarles las manos a los competidores. Pero no fue sin dinero. Y luego se hizo realidad un gran proyecto, tras lo cual se prometió que se pondría en marcha para un trabajo permanente. Aunque en otra ciudad, pero fue incluso para mejor. Masa incluso creía que la vida estaba mejorando hasta que la llamaron del jardín de infancia. Verá, íbamos caminando y ella, como dormida, le susurró en voz alta a la maestra.
Y Masa no podía entender de qué estaba hablando, aunque la familiar ola de pánico ya se había extendido por su columna vertebral. Cálmate, habla claro. ¿Qué le pasa a Alicia? Está en el hospital, en urgencias. Masa no escuchó. Metió su teléfono en su bolso y lo metió en el auto con manos temblorosas. El horror de la gota de hielo le aplastó la garganta, sin permitirle ni siquiera respirar. Cuando arrancó el coche, Masa pisó el acelerador y voló al hospital. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le pasa? Ella gritó en un estado casi inmutable. Resultó que durante el viaje al teatro de muñecas, los niños cruzaban la calle. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, la pesadilla siguió ocurriendo. Y de repente, de la nada, en la carretera, una marca extranjera salió volando de la esquina y, a pesar de todas las señales de advertencia, era exactamente Alice. Conducía como si lo hiciera a propósito, ¿sabes? Había suficiente espacio para reducir la velocidad. Podrías girar un poco hacia la izquierda. Pero el coche iba directo hacia la chica. Ni siquiera tuvimos tiempo de hacer nada. El mismo profesor lo leyó. Lo único que hizo la maestra de jardín de infantes fue sacar a Alice de una colisión directa. Él mismo ingresó en el hospital y le golpearon el parachoques. Es cierto, en caso de traumatismo habitual. Pero Alicia. Más de 5 horas fue operada y luego trasladada a la sala de reanimación. Durante todo este tiempo la niña nunca volvió en sí. Los médicos repitieron lo mismo. Ora, espera, cree, todo estará bien. El cuerpo joven se las arreglará, pero... Masa no podía creer que esto le estuviera pasando a ella. ¿Qué se merecía ella? Primero un hombre favorito, luego una hija. ¿Por qué el destino la odia tanto? Estaba sentada en una silla de hospital y hipnotizaba los paladares con la mirada. No se le permitió ser reanimada. La vieja enfermera dijo que era lo mejor. Si la dejan ir inmediatamente, es malo. Entonces no hay ninguna posibilidad. Pero espera un poquito. La dejarán ir en un par de días. Cuando la trasladarán al estéril. Repitió, acariciando a Masa en su mano y convenciéndola de que al menos comiera, y mejor se fuera a casa. Masa no pudo volver a casa. Solo podía sentarse y esperar. Al tercer día, Alice, todavía inconsciente, fue realmente trasladada de la sala estéril a otra sala. Ella todavía no recobraba el conocimiento y estaba en coma médico. Incluso respiró bajo los dispositivos, pero al menos la crisis más terrible ya pasó. Entonces el cuerpo tuvo que arreglársela solo. Alice era tan pequeña, pálida, bajo todos esos terribles cables y gotas, que Masa quería irse. Ella susurró en voz baja. Estoy mejor. Y leo oraciones, las mismas que deberían haber ayudado a mi hija a salir de los problemas. Ayudó a Slava, aunque no del todo. Por cierto, el exmarido se llamó a sí mismo. Suka estaba interesado en saber cómo estaba Alice y si necesitaba ayuda. Esperó al mismo Sukov, pero no, y se apagó. No iba a visitar a su hija, y mucho menos a visitar a Masa. Una semana después, la condición de Alisa se estabilizó gradualmente y el aparato de ventilación artificial la apagó. Todavía estaba acostada boca arriba, cubierta de excrementos, pero ahora parecía una niña dormida. Y Masa descubrió que todavía necesitaba vivir. Ahora su vida se ha vuelto como la de una ardilla corriendo en una rueda. Durante el día trabajaba, atendiendo cualquier pedido solo para conseguir un centavo. Y por la noche se acercó a su hija y le habló, le leyó sus cuentos de hadas favoritos y le tomó la mano. Estaba nerviosa, pero aún así no tenía intención de darse por vencida. Al principio fue necesario poner a Alice de pie y luego dormir.
Solo una vez Masa llamó a Vyacheslav, casi un mes después del accidente. Alice necesitaba un medicamento muy caro, que no estaba disponible en la póliza típica. Y a la propia Masa no se le permitió pagar esos gastos. Y ella, pisando la garganta de su orgullo, repitiendo como un mantra, esto es para la hija, tecleó un número familiar. No, no te daré dinero. ¿Pensaste que no me enteraría? Lena me contó todo y me advirtió que ahora no sacarías dinero bajo el pretexto de la enfermedad de tu hija. ¿Bajo el disfraz? Dijo Masa, sin entender del todo de que la acusaban realmente. Bueno, sí, pensó Alice, se rompió la pierna. He estado aquí 10 veces en un mes, así que no seas un dolor de cabeza. No olvides que mi esposa es enfermera y trabaja en el hospital. ¿Una pierna? Alisa lleva un mes en coma. Sí, y soy un padre romano. En fin, dije que no te daré dinero, suficiente. Ya me has sacado bastante. Y Vyacheslav colgó. Masa ni siquiera discutió y lo llamó a la habitación de su hija para admirar la pierna rota. Ella acaba de tomar el préstamo. Y decidió que todo esto quedaría en su conciencia. Y esta vez decidió firmemente, finalmente y sin turno, que tan pronto como Alice se recupere, se irán inmediatamente a cualquier lugar, incluso al mar. A Alice le gustaba el mar. Solo déjala recuperarse. Pero la niña todavía no quería despertar de su sueño médico encantado. Los médicos hicieron todo lo que pudieron. El daño externo ya pasó hace tiempo, pero cuidado. Inválido. Y fue lo peor para Masa. Su hija es hermosa, inteligente y orgullosa. No, claro, por el trauma Masa no la amaría menos, pero ¿cómo será Alice? Y Masa continuó su carrera interminable. Trabaja un par de segundos para saltar al apartamento a darte una ducha, al hospital, a trabajar de nuevo. Empezó a parecerle que no había forma de salir de este círculo maldito. Y lo peor es que se la comieron literalmente. Que Lena intentó matar a su hija y casi lo logra. Y ella no tuvo nada que ver con eso, y no lo tendrá. En el lugar del crimen no había cámaras callejeras, no se recordaban los números de los testigos porque estaban cubiertos con algo y el coche parecía haberse congelado. Durante todo este tiempo, Masa se dio cuenta de que nadie la ayudaría, ni tampoco su hija. Pero un día tuvo suerte. Llegó al hospital un nuevo médico, Dmitri Semyonovich. Inmediatamente vino a visitar a su nuevo paciente. Bueno, creo que ella entrará en razón. Todas las funciones de la niña son normales, y también le asignaré estos procedimientos y medicamentos. Esperemos que ayude. Masa se alegró de que al menos alguien se comunicara con ella en este mundo terrible. De repente se acercaron a Dmitri Semyonovich. El médico estaba divorciado, él mismo tuvo un destino difícil y su esposa se fue con un jefe rico. Masa se compadeció de él por su amabilidad y cuidado. Y Dmitri de alguna manera rápidamente se convirtió en Dima. Masa empezó a conciliar él. Sueño mejor e incluso quería volver a vivir. ¿Y Alicia? Inesperadamente, la niña despertó para todos. De repente se levantó de la cama, abrió los ojos y pidió un poco de agua, como si nada hubiera pasado. Los médicos entraron corriendo, la niña giró en diferentes direcciones, comprobó sus reflejos y habilidades y le hizo algunas preguntas. Y Masa lloró en un rincón, esta vez de felicidad. Desde entonces, Alice ha ido activamente a la clínica. En el buen sentido, ya fue posible darle el alta, pero los médicos querían estar aseguradas. Después del alta final, Masa habló de mudarse. Lástima que se asociaran recuerdos con esta ciudad, como para quedarse en ella un momento más. La única razón real para quedarse era Dmitri.
Simplemente vino a visitarlos una noche, le regaló a Alice una muñeca preciosa y a Masa un anillo de bodas. Y dijo que ya había presentado los documentos para el traslado. Van al mar. Juntos. Y todo sería maravilloso si un día, al regresar de un paseo, Masa no viera a Vyacheslav en su puerta. Estaba de pie con una mano sosteniendo fuertemente la mano de su hijo, y en la otra sostenía una maleta enorme. Bueno, vivamos juntos como tú querías. Anteayer, Lena fue arrestada. Hubo una especie de testigo. Vio a Lena conduciendo el coche que atropelló a Alice. Es extraño. Ella dijo que no tenía nada que ver con eso y yo le creí. Pero ahora Lena se dio cuenta de que estaba cometiendo un crimen y que estaba en peligro. Sí, he calentado la serpiente en mi pecho, pero ahora todo se acabó. No necesito a la esposa de un asesino, te necesito a ti, Masa. Vyacheslav estaba tan seguro de que su ex esposa lo aceptaría que ni siquiera notó dos maletas grandes en el pasillo. No, es demasiado tarde. Lo siento, Slava, pero tengo otros planes, respondió sinceramente María. ¿Qué planes? Querías vivir juntos. Alice necesita un padre, aquí estoy. Me temo que nada saldrá bien. Se vende el piso, se recogen las cosas, lo siento mucho. Ve y búscate otra casa. Masa intentó volver a cerrar la puerta, pensando que Dima y Alice estaban detenidas en la tienda. La niña no podía elegir el helado a su gusto. ¿Cómo se vende? Y no puedes reproducir. ¿Dónde vamos a vivir? Vyacheslav entró corriendo con la mirada y finalmente notó la falta de muebles y maletas. No lo sé, cariño, no lo sé. Donde quieres vivir no es mi problema. Solo puedo sugerir que sigan siendo amigos, tal como me dijiste. Luego, cuando regresó de la tienda con Dmitri y Alice, habló durante mucho tiempo y en serio con Vyacheslav sobre algo en la entrada, después de lo cual su exmarido se fue para siempre. Finalmente estaba completamente feliz y ahora, mirando hacia atrás en su vida pasada, no podía entender por qué pasaba tanto tiempo en Slavik. Probablemente tenía razón, el destino quería que Masa encontrara su verdadera felicidad. Que su camino sea tan agotador y difícil.